Vamos a comenzar con una curiosidad que decía León Denis. Fijaros bien, el nombre del autor de Lo Invisible está incrustado en el de Allan Kardec, que en realidad se llamaba Hippolyte Léon Denisard Rival. Léon Denisard Rival. En 1914 estalla la Gran Guerra. Por aquella época León Denis tenía 68 años y una de las consecuencias fue que las personas se dedican a la lectura de obras consoladoras y en primer lugar de estas se encuentran las de León Denis, como su escrito después de la muerte. ¿Cuántas madres de luto, viudas y hermanos le confiaron su desesperanza y fueron testigos de su reconocimiento? Su secretaria, Madame Bourgmar, nos cuenta cómo vivían estos años. Ella dice: guardamos un vivo recuerdo de las sesiones que tuvieron lugar durante la guerra. El maestro interrogaba a su guía sobre la situación. Uno no puede imaginar con qué ansiedad esperábamos las respuestas. En 1915 nos reunimos la víspera del desastre de Carency. Nuestros corazones estaban apretados con cálida tristeza. Si algunos de nosotros, que hasta entonces pensábamos que los espíritus contemplaban la guerra sin amargura, nos vimos llevados a cambiar de opinión después de escuchar el mensaje de un médico, espíritu familiar del grupo. Él nos habló de la angustia y la lástima que se vive en el espacio ante tantos pobres soldados caídos en el campo de batalla. La función de este espíritu consistía en ayudar a los hombres de blanco, como llamaba a los cirujanos, a fin de darles la fuerza necesaria para no debilitarse bajo el peso de la fatiga excesiva. Camille Flammarion se escribía a menudo con el maestro y una vez le hizo esta pregunta: ¿podrías en tus sesiones obtener el nombre del soldado desconocido que duerme bajo el arco del triunfo? León Denis le contestó: no necesitas saberlo. El soldado desconocido debe seguir siendo un símbolo. Es de todos, es al mismo tiempo el marido, el padre, el hijo, el hermano de todas las mujeres de Francia. Qué hermosa respuesta, ¿verdad? Por incorporación, sus amigos del espacio y entre ellos un espíritu inminente le comunicaban de vez en cuando sus opiniones sobre esta terrible guerra, evaluando sus dos vertientes, la visible y la oculta. Estas comunicaciones le llevaron a escribir algunos artículos y cuando la guerra llegó a su fin, comenzó a publicar en todos los números de la revista espírita, impulsada por entonces por John Meyer. En 1915, su secretaria Camille Chess deja de trabajar con Denis y la sustituye la señorita Claire Bourgmar, de cuyo libro León Denis en la intimidad hemos recogido muchos datos para esta biografía. Ella cuenta que por entonces recibía diariamente cartas de Francia y de todo el mundo, pero que no podía leerlas por sus problemas de visión. Su dolor físico debió ser mucho menor que la angustia de no poder revisar y corregir sus escritos. En este mismo año, 1915, Denis inició una nueva serie de artículos con poesía profunda y serena sobre la voz de las cosas, pidiendo un regreso a la naturaleza. Aprendió a tocar el piano a edad avanzada, igual que el braille. En los últimos años de su vida, una lectura en braille o una pieza musical no eran las únicas distracciones del maestro. Sus dos gatos, Bibich y Polot, convivían con el maestro y no abandonaban la habitación donde pasaban el invierno. A veces, postrados como esfinges, se podía creer que seguían sus lecturas. En 1917, León Denis vio sus relaciones con el mundo invisible interrumpidas abruptamente por la desencarnación de su médium, la señorita Forget. Con esa fuerza del alma que lo caracterizaba, soportó valientemente esta prueba. Pasado 3 años, 2 parisinas fervientes seguidoras del espiritismo llegaron a Tours, con el propósito de conocer al autor de Después de la muerte. Ellas le preguntaron al maestro si podía permitirles asistir a una sesión. Teniendo preparado un grupo de personas de los alrededores,
León Denis pensó que sería desagradable negarse, pero las avisó que solo tenía médiums psicográficos para la sesión. Al final se reunieron una decena de invitados alrededor de una gran mesa, cubierta con hojas de papel y una ouija. La sesión se inició con una invocación del maestro para crear un campo magnético vibrante con el fin de armonizar. En unos momentos, la atención se centró en una de las parisinas que, para el asombro general, había inclinado la cabeza hacia el respaldo de su silla y soltado algunos suspiros al estirar los brazos. Su amiga indicó que no se preocuparan, que le solía pasar. Pocos minutos después, de la mujer salió una voz ruda y autoritaria que le dijo al maestro: «Aquí estoy, ¿me reconoces?». León Denis, viendo el vigor de la petición, reconoció perfectamente a su guía, Jerónimo de Praga, y se estableció una conversación entre el padre y el hijo, cómo Jerónimo trataba al escritor, mi hijo. Jerónimo de Praga y Allan Kardec fueron los inspiradores del filósofo, y él no lo ocultó. Él mismo reconocería muchas veces: ¿qué hubiera escrito, qué hubiera hecho sin mis guías? León Denis estuvo vinculado a la obra de Allan Kardec, que desarrolló y continuó. Escribió con buena razón: la doctrina de Allan Kardec resulta de la combinación del conocimiento de dos humanidades que se compenetran, pero imperfectas y en busca de la verdad y lo desconocido. Aunque superior a todos los sistemas y filosofías del pasado, permanece abierto a rectificaciones, a aclaraciones del futuro. ¿Sabéis qué conexiones misteriosas hay entre el discípulo y el maestro? Escuchad. En el libro León Denis en la intimidad, de Madame Clerc-Beaumard, ella nos dice que en un principio no se dieron cuenta de las coincidencias que se estaban generando, como la circunstancia del nombre que os he contado al inicio. Aunque hay más coincidencias en esta relación. ¿Quién era Jerónimo de Praga? Este filósofo, pensador y reformador religioso vivió entre los siglos XIII y XIV y conoció la doctrina de John Wycliffe, quien fue a su vez uno de los precursores de la Reforma protestante. Jerónimo era amigo y discípulo de Jan Hus, y al igual que este último, murió en la hoguera por sus ideales, unos ideales heredados del reformador John Wycliffe. ¿Y quién era Jan Hus? Pues un teólogo y filósofo checo, y también precursor de la Reforma protestante, y, para los que no lo sabéis, fue una de las encarnaciones de Allan Kardec. Ahora va quedando claro. Jan Hus, encarnación de Kardec. Jerónimo de Praga fue amigo de Jan Hus y guía espiritual de León Denis. Y el tercero, John Wycliffe, pues en el libro aludido nos dicen que la encarnación de Wycliffe no fue otro que el propio León Denis. ¿Cómo se relaciona todo, verdad? Después de esta apasionante relación, vamos a hablar de una de las personas con las que León Denis mantenía correspondencia, Sir Arthur Conan Doyle. Fue en 1923 que escribió al maestro y le pidió permiso para traducir la obra Juana de Arco Medium. El escritor inglés hizo un prefacio para esta traducción, que le gustó tanto a León Denis que inmediatamente le escribió para agradecerle y solicitar, a su vez, la autorización para transcribir este prefacio en la revista Espírita. Las cartas del autor de Sherlock Holmes estaban llenas, al mismo tiempo, de respetuosa admiración y gran afecto por el maestro. El maestro, con el paso de los años, fue teniendo mayor afinidad con el plano espiritual, como nos cuenta su secretaria Claude Beaumard en su libro. Escuchad. En los 3 últimos años de la vida del filósofo tuvimos unas sesiones inolvidables. Su modesta habitación se convirtió para los asistentes en un templo solemne. León Denis, ciego, lo describió radiante de luz, de maravillosos colores, y en ocasiones se ensombrecía y cerraba los ojos como si no pudiera soportar el resplandor. Sí, esta sala, incluso cuando no había sesiones, era todo un templo habitado por lo invisible. Cuanto más avanzaba León Denis en edad, más podía adquirir el poder de exteriorización, y sus guías le hacían sentir su presencia. Nos dijo muchas veces: «Lo siento a mi lado». Para el apóstol de todos los tiempos,
Las horas de soledad eran preciosas. Su alma se enriqueció y acumuló fuerzas. Fue también el momento en que tuvo contacto con los numerosos amigos que lo esperaban del otro lado, y también con las grandes almas a las que había estado vinculado a lo largo de una sucesión de vidas anteriores por lazos de sangre y afecto. El año 1925 había privado a las ciencias psíquicas de dos maestros, Flammarion en Francia y Sir William Barrett en Inglaterra. La muerte de Gabriel Deland abrió una nueva era de duelo para el año 1926 y se leyeron varios artículos necrológicos de León Denis. Este decía: ¿no terminará esto nunca? Unos meses después, mientras le estaba dando la lectura de los mensajes recibidos de Félix Grimaud, me dijo: ¿no crees que estas hermosas descripciones del más allá provocan envidia y ganas de salir de aquí muy rápido? Y como no encontró mi respuesta muy entusiasta, agregó: ahora tengo muchos más amigos del otro lado que aquí. Experimentarás esto si alcanzas mi edad. Un acontecimiento importante para todos los amantes de la doctrina fue el Congreso Espírita Internacional de París, celebrado del 6 al 13 de septiembre de 1925. Este fue el último evento en el que participó el venerado maestro, habiendo sido su presidente de honor. Todos, sin excepción, sintieron que la doctrina que aman tenía en León Denis un líder venerable que, por su gran fe y elocuencia persuasiva y la lucidez de sus puntos de vista, era un digno sucesor de Allan Kardec. El congreso tuvo un lado ilustrativo con las proyecciones de Sir Conan Doyle. Miles de parisinos llenaron las salas de la Wise Society desde muy temprano y luego la sala Wagram, donde se celebró una segunda conferencia. Se estima que miles de personas no pudieron ingresar en este inmenso sitio. La prensa se maravilló de este éxito y no ocultó su asombro de que París tuviera tanta gente interesada en el espiritismo. Estuvo de acuerdo en que si Conan Doyle hubiera decidido dar una tercera conferencia en la sala Trocadero, este enorme recinto habría sido demasiado pequeño para contener a los auditores del famoso pionero inglés. El congreso absorbió exclusivamente al maestro cuando no estaba en la calle Copernic o en la sala de la Wise Society. Meditaba en su habitación. Al contrario del congreso de 1900, en el que había recibido a mucha gente, quiso vivir ignorado y ocultó su dirección incluso a los amigos más cercanos. Encontraremos en el libro de Madame Bourmard, en el capítulo 9, un curioso episodio sobre Camille Flammarion y su incomparecencia en el Congreso. Este dice así: León Denis, cansado, enfermo, obstaculizado por la casi ausencia de visión, intenta eludir la invitación que llega del señor Jean Merrier para presidir el Congreso Espírita Internacional de París en 1925. En un encuentro íntimo, el maestro explicó la situación a sus guías y ellos lo animaron a aceptar la participación en el Congreso, pero él objetó lo que llamó el peso de sus enfermedades. «Es presumir de mis fuerzas a mi edad presidir un congreso», les dijo. «Flammarion me reemplazará muy bien». Solo había dicho estas palabras cuando fue interrumpido por su médium, que en tono claro y firme le respondió: «Flammarion no estará allí». «¿Cómo? ¿Se abstendrá Flammarion?», respondió León Denis asombrado. «No, no estará allí». El maestro no hace más comentarios al respecto. Pero el 3 de junio llega la respuesta con la desencarnación de Camille Flammarion, justo 3 meses antes de la celebración del Congreso. En el prefacio para la biografía que Henri Sos hace de Allan Kardec, deja claro que el espíritu al que había confiado sus dudas esa noche era el del propio codificador. Por otro lado, la presencia de León Denis en este congreso, como hemos dicho al comienzo, uno de los más importantes en los anales del espiritismo, parece haber sido considerada imprescindible por los organizadores espirituales. En las siguientes palabras dichas por Denis, sigue mencionando a Kardec: «Me decidí por sus argumentos y la fuerza de su voluntad.
A lo largo de la duración de este congreso sentí su apoyo fluídico y la efectividad de sus inspiraciones. Desde entonces, Allan Kardec no dejó de intervenir en todas las sesiones para insistir en la realización y publicación del último libro que realizó Denis, El genio céltico y el mundo invisible. Allan Kardec quería demostrar que la doctrina no es nada más que el despertar de las tradiciones de los druidas. Pero, ¿qué nos podemos esperar de un druida reencarnado que quiso un dolmen como lápida y que adoptó su nombre céltico? También nos deja muy claro que en estas numerosas conversaciones se obtuvieron muchas pruebas de su identidad, detalles que el médium, por ser muy joven, no podía conocer y cuyos padres no sabían, pues desconocían el espiritismo. Hechos que incluso a Denis le costaba recordar, pero que pudo demostrar como verdaderos. Un interesante apunte. En estas reuniones mediúnicas, Allan Kardec dictó una serie de mensajes que están recogidos en la tercera parte del libro. A pesar de su avanzada edad y de su ceguera, pudo terminar El genio céltico. Esta obra, deseada desde lo alto, fue el resultado de una estrecha colaboración entre el discípulo y el maestro. ¿Pero colaboración? O mejor será decir comunión completa de dos almas, persiguiendo un objetivo común. Este objetivo no fue otro que la expansión universal de la doctrina espírita. Nos cuenta Clegg Pomag que a lo largo del año 1926-1927 su devoto médium lo había puesto en constante relación con sus amigos invisibles. Allan Kardec entregó cada 15 días los mensajes aludidos anteriormente y que aparecen al final del genio celta. Hacia el mes de enero de 1929, Jerónimo de Praga le dijo imperiosamente a su hijo: «Publicarás tus 2 libros en el mismo año». «¿Cómo? ¿2 libros en el mismo año? Es demasiado», había respondido el maestro. Al día siguiente, León Denis me confió: «¿Vistes cómo Jerónimo me apresura? Esto prueba que no volveré a estar aquí el año que viene». Su secretaria nos continúa contando: «Nos asombró cuando a mediados de marzo de 1926 el maestro expresó repentinamente su intención de escribir sobre el celtismo. Este tema siempre le había apasionado. La asiduidad con la que había seguido los cursos de Aubade de Juvainville en el Colegio de Francia prueba que los orígenes de nuestra raza absorbieron siempre el pensamiento de este loreno. Cuando el maestro quiso dar forma a esta obra, la mitad ya estaba en su cerebro. Durante mucho tiempo la había acariciado, y esto explica por sí solo la velocidad con la que me dictó los primeros capítulos. Su trabajo le preocupaba día y noche, y solo que yo me acercaba, él me decía con vivacidad: «¿No es este un sinónimo que buscamos ayer para reemplazar el término que no me satisfacía mucho? Lo encontré en insomnio». El genio celta y el mundo invisible es un libro realizado por León Denis e instigado por Kardec, y por el cual hizo el trabajo. En esta obra, el autor presenta un minucioso estudio sobre los países y pueblos célticos y la estrecha relación existente entre su religión, el druismo, y los fundamentos de la doctrina espírita. En el contenido de la obra colaboraron importantes espíritus que vivieron en suelo francés, como Allan Kardec, Jules Michelet y Juana de Arco. Este libro consta de 3 interesantes partes. En la primera, León Denis estudia los países celtas. La segunda parte es un estudio más profundo del druismo. Se ve aquí que la reencarnación era admitida por los druidas y que su religión revelaba un sentido profundo del mundo invisible y de las cosas divinas. Y la tercera parte trata de un estudio del mundo invisible. Tras haber indicado a sus lectores que es preciso comprender la experimentación espírita, León Denis expone los mensajes recibidos. Como dato, simplemente decir que Allan Kardec no se comunicó tan solo en Tours, sino que asimismo lo hizo en varios centros espíritas de Francia y Bélgica. Hasta aquí la segunda parte de la biografía del apóstol del espiritismo. En la siguiente y última contaremos los días anteriores a la desencarnación del maestro, cómo transcurrió y una comunicación desde la patria espiritual. Entonces nos veremos.
Gracias.